Vamos a continuar con, con el tema de catálisis enzimática. Ya en la sesión anterior hicimos aplicamos los modelos linealizados de la ecuación de Michaelis-Menten, los tres modelos lineales, y obtuvimos los valores, ¿no? Yo aquí ya saqué los valores de Km, de Max, el coeficiente de determinación. Entonces vemos que los que tienen mejor coeficiente de determinación son estos dos. Entonces nos inclinaríamos pues por uno de los dos, ¿no? Los valores son similares, en los tres modelos son similares, y entonces nosotros aplicaríamos pues lo que ya hemos visto de regresión lineal para poder abordar esto, ¿no? Vamos a ver algunos detallitos de, de estos modelos, algunas ventajas o desventajas que en el problema que acabamos de hacer no se visualiza por completo porque no tenemos repeticiones, ¿no? Pero es importante que lo abordemos. Entonces, retomando el uso o la aplicación de las gráficas lineales nos permite pues trabajar a concentraciones más bajas debido a que para poder obtener el Vmax en un modelo no lineal como el modelo de Michaelis-Menten tendríamos que trabajar a concentraciones de sustrato muy elevadas para poder llegar a la saturación de la enzima. Por el contrario, al nosotros poder trabajar a concentraciones de sustrato bajas, serían a estos niveles, pues nosotros podríamos obtener la pendiente y podríamos obtener el intercepto de Max, ¿no? De manera muy extrapolando, ¿no? Entonces, de manera muy sencilla. Entonces, esta es la ventaja de los usos de los modelos lineales con respecto al modelo no lineal del modelo de Michaelis-Menten, ¿no? Una cuestión práctica que, que nosotros podemos pues evitar el uso o el gasto innecesario de concentraciones elevadas de sustrato. Además, que cuando aplicamos el modelo de Lineweaver-Burk, gráficamente nos damos cuenta que hay una tendencia a que los puntos se acerquen mucho, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos gráficamente, o cuando se hacía, por ejemplo, en la hoja milimétrica, pues entonces al querer trazar la línea que une los puntos, se podían dar errores, ¿no? Podían darse errores por, por apreciación, por dónde cruza la línea, entonces, oh, perdón, está mal. Entonces, por ejemplo, me tocó los puntos. Bueno, voy a tirarla aquí. Puede ser así. ¿Y qué otra puede ser así? ¿Y qué otra puede ser? Estoy exagerando, ¿no? Entonces los valores de Vmax pues nos darían diferentes, ¿no? Por la acumulación. Cosa que en el método de Eddy o el de Hans, pues no tiende a ocurrir este fenómeno, ¿no? Sino que los puntos se distribuyen mejor y entonces es más fácil plantear la línea recta, ¿no? Ya en el Excel esto no se ve tan afectado porque es el mismo el Excel quien hace la regresión lineal y marca la línea de tendencia, ¿no? Pero es un aspecto donde este tipo de gráficos pues tiene ventaja, ¿no? Normalmente la actividad enzimática tiene su unidad en el sistema internacional, se conoce como la UI, que son unidades de enzima o actividad enzimática. Normalmente
conoce como la cantidad de enzima que cataliza la conversión de un micromol de sustrato en un minuto, ¿no? Entonces, eso sería la interpretación. Normalmente vamos a observar, cuando compramos nosotros una enzima, vamos a observar que los datos vienen como, por ejemplo, 1000 UI, ¿no? Entonces, con eso nos vamos a dar cuenta de la actividad enzimática que tiene normalmente esa suspensión o ese líquido que nos venden por la enzima, ¿no? O ese polvo, ¿no? Cuando trabajamos con un extracto, por ejemplo, donde va a haber impurezas, normalmente vamos a tratar de expresar esto como una actividad específica. Quiere decir que tenemos que dividirlo entre la masa, ¿no? En este caso lo normal es hacerlo por la cantidad de proteína entre Bmax, siempre considerando que no toda la proteína presente de la muestra necesariamente tenga que ser proteína con actividad catalítica, ¿no? O que se refiera a la proteína específica de la enzima. Pero es una manera este, de volver los valores más objetivos, ¿no? Que simplemente presentar la Bmax, ¿no? Como ya mencionamos, los valores de Km nos hablan de la afinidad o especificidad que tiene la enzima por el sustrato, ¿no? Ya vimos que entre menor sea el valor de Km, mayor será la afinidad. Entre más grande sea el valor, pues menor será la afinidad, ¿no? Entonces, sin embargo, debemos de tener cuidado al hacer comparaciones cuando no estamos trabajando con enzimas, con la misma enzima, ¿no? Por ejemplo, que tengamos dos enzimas de diferente fuente, puede ser, por ejemplo, que tengamos isoenzimas, eh, dos isoenzimas que serían dos enzimas que tienen la misma actividad catalítica, pero que normalmente son de dos fuentes diferentes o, mejor dicho, de diferente estructura primaria, ¿no? Quiere decir que la secuencia de aminoácidos es diferente y muy probablemente, por lo tanto, la estructura secundaria completa de toda la cadena y terciaria sean diferentes, ¿no? Pero al final tienen la misma actividad enzimática que cuando hablamos de dos fuentes podríamos presumir que tienen diferente estructura, ¿no? O conformación en el espacio, aunque tengan la misma actividad. Por ejemplo, podemos hablar de una polifenol oxidasa, una enzima que tiene como sustrato los polifenoles. Entonces oscurece las frutas y algunas verduras, algunos tubérculos. Cuando nosotros partimos una manzana y vemos que se empieza a oscurecer, pues esa actividad está encima, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en la manzana y en la papa, por ejemplo. Entonces, es la misma enzima en cuanto a la misma reacción, ¿no? El mismo oscurecimiento, pero podríamos presumir que son isoenzimas, ¿no? Tienen diferente estructura primaria y por lo tanto terciaria. Al final catalizan la misma reacción. Entonces debemos de tener cuidado en este punto y pues hacer las conjeturas debidas siempre con su debida precaución con esto, ¿no? Como ya habíamos hablado, un ejemplo pues es la fosforilación y la primera reacción catalizada por la exoquinasa, donde recordemos que esta es una reacción acoplada, donde la hidrólisis del ATP ocurre en otra reacción y posteriormente el grupo fosfato se traslada para realizar la fosforilación del azúcar. Si hablamos de glucosa 6-fosfato, cualquier otro azúcar, ¿no? Eh, esta, esta reacción, la reacción de hidrólisis, pues requiere el magnesio debido al complejo ATP que se forma con el magnesio, en el cual
sin este complejo no puede haber reacción catalizada, ¿no? La enzima es una enzima que puede fosforilar diferentes monosacáridos y aquí vemos, por ejemplo, para la glucosa, una alosa y una manosa, ¿no? Vemos que son exosas las tres, simplemente que su distribución en el espacio es diferente, ¿no? Eso hace que la Km sea diferente. Buscamos Km menor, quiere decir que la, la exoquinasia tiene preferencia por la glucosa y por la manosa, ¿no? Por la glucosa y por la manosa, porque vemos que son pues el mismo orden las Km, ¿no? Bueno, vamos a entrar al tema más importante de esta unidad, que además de poder caracterizar una enzima con respecto a su afinidad por el sustrato, vamos a ver el tema de lo que es la inhibición enzimática, ¿no? Debido a que, pues es que hay muchos agentes que se utilizan en la vida cotidiana que actúan de manera que interfieren con la actividad enzimática. Algunos antibióticos, los insecticidas, los herbicidas, los venenos y muchos medicamentos, ¿no? Para aquellos que les interese el área de farmacología, pues este es su tema, ¿no? Pero un tema muy importante en el área de farmacología. ¿Qué es lo que hacen muchos de estos compuestos? Es inhibir el funcionamiento de alguna enzima específica asociada a él. En el caso de insecticida, asociada a la obtención de energía, igual los herbicidas, y por lo tanto termina en la muerte. En la muerte ya sea del insecto, la planta o la plaga o alguna bacteria, ¿no? Igual el veneno, pues van a generar, no quiere decir que todos, pero sí muchos de ellos, de estos compuestos, van a actuar de esta manera, ¿no? Igual algunos medicamentos, te daremos algunos ejemplos. Pero ¿por qué también es importante la inhibición? Porque tiene que ver con la biorregulación, en otras palabras, con la regulación del metabolismo, ¿no? Nosotros sabemos que cuando en el cuerpo se cumplen las necesidades energéticas y hay un exceso, por ejemplo, de glucosa, la glucólisis se va a inhibir. La glucólisis se va a inhibir y por lo tanto la glucosa se va a ir o a almacenar como glucógeno o a formar parte de las grasas, ¿no? Del tejido adiposo, el almacenamiento de energía. ¿Cómo sabe cómo el metabolismo se inhibe? Pues es a través de la biorregulación. Nosotros sabemos que en la ruta metabólica hay ciertos puntos donde el metabolismo se regula, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos y cómo esto se realiza, ¿no? Entonces, en términos muy generales, la acción del inhibidor implica la fijación en algún sitio de la enzima. En algún sitio de la enzima vamos a ver variantes de esto, pero al final de cuentas esto va a ocasionar una pérdida que puede ser parcial, porque puede depender de la concentración del inhibidor, o en algunos casos va a depender de la concentración del inhibidor, o va a ser una pérdida total, ¿no? Entonces, de la actividad enzimática. En otras palabras, ¿qué es lo que va a ocasionar el inhibidor? Pues va a ocasionar una pérdida de la estructura terciaria de la molécula, de la proteína. Entonces, en ese momento que se pierde la estructura terciaria, pues se va a perder la actividad. Este efecto puede ser pequeño debido a la concentración, pero a medida que aumenta la concentración del inhibidor, el efecto va a ser mayor, ¿no? Los inhibidores se clasifican con base al sitio de acción en la enzima, ya sea si es directamente en el sitio activo o es en algún otro sitio
algún otro sitio de la enzima, como son los sitios alostéricos, ¿no? Esto, pues, también se pueden clasificar de acuerdo a la modificación química que realizan o a los parámetros cinéticos que alteran, ¿no? Nosotros vamos a estar estudiando, vamos a clasificar a los inhibidores en función de los parámetros cinéticos que están alterando. En otras palabras, estaremos hablando de Km y Bmax, ¿no? De Km y Bmax. Bueno, para esto, pues la primera clasificación en función de esto es la inhibición enzimática competitiva. Y vamos a ver en qué consiste esto. Para ver cómo afectan los parámetros cinéticos un inhibidor competitivo, lo vamos a ver a través del efecto, como ya dijimos, de Km y Vmax. Esto lo vamos a analizar a través de utilizar el modelo del doble recíproco, ¿no? Doble recíproco o Light-Weaver-Burkhardt, ¿no? Entonces, ¿quién es el inhibidor competitivo? Es una sustancia que tiende a fijarse de modo reversible a la enzima libre y produce un complejo binario, ¿no? Que vamos a llamar enzima inhibidor. Esta fijación va a ocurrir en el sitio activo normalmente y va a evitar que entre el sustrato. Entonces, por lo tanto, si el sustrato no puede interaccionar con el sitio activo, entonces se va a producir una inhibición, ¿no? Entonces, en este caso, la enzima no puede formar este complejo. Entonces, la fijación es, puede ser de la enzima ya sea por uno o por otro, ¿no? Tal como vemos aquí en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, la enzima solamente puede formar un complejo ya sea con el sustrato, voy a cambiar de color, ya sea con el sustrato, puede formarlo con el inhibidor. Entonces, una vez formado uno de los complejos, estos no pueden reaccionar. Por ejemplo, este con el inhibidor no va a ocurrir, ni este con el sustrato, no tampoco va a ocurrir. Entonces, ¿por qué se llama competitivo? Porque están compitiendo por el sitio activo. Si tenemos que esta es la enzima y este es el sitio activo, entonces van a competir por quién entra al sitio activo. Quiere decir que esta, esta, esta acción de con quién se va a unir la enzima, si mantenemos nosotros la concentración de la enzima constante, quiere decir que depende de las concentraciones del sustrato o el inhibidor, de acuerdo al principio de Le Chatelier, ¿no? Si hay mayor concentración de sustrato, pues se va a favorecer esta reacción. Si hay mayor concentración del inhibidor, pues se va a favorecer. ¿Por qué? Porque vemos que esta reacción están gobernadas por equilibrio, ¿no? Pues si están gobernadas por equilibrio, son dependientes de la concentración de los reactivos. Si se da esta formación de este complejo, no va a haber formación de productos y por lo tanto decimos que la enzima está inhibida. ¿Por qué pueden competir por el sitio activo? Porque entonces quiere decir que el inhibidor tiene que ser estructuralmente muy similar y estereoquímicamente también muy similar al sustrato, ¿no? Entonces de esa manera compiten con el sitio activo. Por ejemplo, la HMG colesterolasa, que, que es la enzima, la última enzima de la ruta de, de inicio de formación de colesterol, pues puede ser inhibida o es inhibida alostéricamente, ¿no? Quiere decir que el producto final, que es el mismo colesterol, inhibe su actividad enzimática, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante. Pero también presenta inhibición
bueno, también presenta inhibición competitiva. Por ejemplo, los fitoesteroles, son moléculas en estructura muy similar al colesterol, pero que se encuentran que son de origen vegetal. Ya sabemos que el colesterol solamente lo vamos a encontrar de origen animal, pues compiten por el sitio activo e inhiben la enzima, ¿no? Inhiben la enzima, entonces no se produce colesterol, ¿no? No se produce colesterol. Entonces, con la formación, esto que está aquí, quiere decir que la enzima libre, pues va a disminuir, ¿no? Entonces la velocidad de reacción, por lo tanto, va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que la velocidad inicial es dependiente de una constante, pero es dependiente de la formación del complejo enzima-sustrato. Entonces, cuando llegamos a la completa saturación, quiere decir que si este llega al máximo, este va a ser la velocidad máxima. Pero si este máximo está siendo reducido porque ya no hay enzima, la enzima libre es menor, pues quiere decir que la velocidad máxima va a caer. Va a caer. Entonces, sin embargo, como esta interacción está gobernada por equilibrio, es reversible, pues este tipo de inhibición puede contrarrestarse simplemente aumentando la concentración de sustrato. Entonces vamos a verlo reflejado en, este, en un gráfico, ¿no? Bueno, antes que esto, entonces el inhibidor competitivo actúa al disminuir el número de moléculas de enzima libre disponibles para la unión del sustrato y la formación del complejo, ¿no? Entonces, por lo tanto, reducir la formación del producto. Otra de las, bueno, lo que ya habíamos mencionado, tienen que ser de estructura similar. Por ejemplo, aquí tenemos al inhibidor competitivo, una estructura parecida, encaja en cierta parte con el sitio activo en este esquema. Obviamente que esto es un esquema general, ¿no? Y entonces esto pues no va a producir, no va a dar un producto, ¿no? Otro mecanismo que ya hemos mencionado, que es la inhibición alostérica, es cuando el inhibidor se fija a otra parte de la estructura celular, por ejemplo un centro alostérico, y esta unión hace que el sitio activo cambie. En otras palabras, los aminoácidos o los grupos R de los aminoácidos que estaban formando el sitio activo van a cambiar de posición y por lo tanto el sitio va a cambiar. Si el sitio activo cambia, entonces no va a haber formación de productos, ¿no? Esta inhibición se conoce como inhibición alostérica. Por ejemplo, la inhibición por producto final es una inhibición alostérica, ¿no? ¿Cómo vemos reflejado nosotros esto en el gráfico del doble recíproco? Pues vamos a observar que los inhibidores competitivos no van a tener efectos sobre la Vmax, pero sí van a tener un efecto sobre la Km. Va a haber un aumento sobre la Km. Va a haber un aumento sobre la Km. Ahorita vamos a ver por qué. Cuando nosotros dijimos, bueno, ahorita lo retomo, ¿no? Lo de por qué la velocidad disminuye, ¿no? Entonces, mientras más abajo es el valor de la Km, más eficaz es el inhibidor. Aquí vemos el gráfico. La línea roja es con inhibidor y la línea verde es inhibidor. Recordemos nosotros que un inverso va a crecer hacia acá. Entonces quiere decir que el valor va a ser mayor. Entonces va a ser mayor, ¿no? El valor de la Km del inhibidor.
Por ejemplo, aquí estaba otro ejemplo con la enzima, está la HMG que había mencionado yo como colesterolasa, donde las estatinas es el medicamento que se utiliza para las personas que producen demasiado colesterol por la ruta biosintética. Entonces las estatinas tienden a inhibir la enzima de forma competitiva, ¿no? Entonces aquí lo vemos que las velocidades a concentraciones bajas de sustrato, las velocidades cambian, ¿no? Las velocidades van a tender a disminuir, van a tender a disminuir, eh, van a tender a disminuir, pero la Vmax tiende a ser la misma, ¿no? ¿Por qué tiende a ser la misma? Porque como esta es una reacción dependiendo del equilibrio, entonces cuando yo aumento demasiado la concentración del sustrato con respecto al inhibidor, pues el sustrato, la enzima termina por saturarse y por lo tanto se alcanza la saturación. Aquí hay un error, debe estar al revés. No, perdón, sí está bien, sí está bien. La KI es mayor o la KM del inhibidor, no nos confundamos, es mayor, ¿no? Es mayor aunque las velocidades sean menores. Vemos que la pendiente aquí es menor. Esta pendiente, la pendiente del inhibidor va a ser menor que la pendiente sin inhibidor. ¿Por qué? Porque vemos que la recta está más cerca del eje de la Y, entonces esta M es mayor. ¿Por qué ocurre esto? Por lo que decíamos, ¿no? La velocidad inicial es igual a una K por la formación del complejo. Pero aquí parte de la enzima está siendo ocupada por el inhibidor y por lo tanto la formación del complejo se reduce, ¿no? Esto no va a ocurrir a concentraciones altas porque la reacción enzima inhibidor para formar el complejo es reversible, ¿no? Entonces al haber mayor concentración esto va a tender a disociarse y por lo tanto la enzima va a quedar libre para reaccionar con el sustrato y entonces llegar a la saturación completa y obtener las velocidades máximas. Muy bien. Un ejemplo que ahorita estamos viendo actualmente, por ejemplo, la angiotensina 2 es un péptido, es un péptido de estos aminoácidos, que es un agente vasoconstrictor. Entonces produce el estrechamiento, ¿no? En otras palabras, va a aumentar la presión. Normalmente esto se regula por una enzima, que es una enzima convertidora de la angiotensina 2, y lo que hace es hacer esta hidrólisis, ¿no? Hace esta hidrólisis y lo que hace es producir la angiotensina 1, que es un vasodilatador, pues que va a aumentar el tamaño de las venas y por lo tanto bajar la presión. El problema es que el COVID tiene una proteína que actúa como inhibidor de esta enzima y por lo tanto tiende a aumentar la presión. En los pacientes con diabetes y con alta presión, esta enzima se ve afectada, ¿no? Se expresa en menor cantidad, por lo tanto tiende a aumentar la presión. Entonces, COVID genera una inhibición competitiva sobre esta enzima, evita que se forme la angiotensina 1 y por lo tanto tiende a aumentar la presión y son los problemas acarreados a la enzima, ¿no? Al COVID, perdón.